Buenos días a todos. En breve vamos a dar inicio a la charla. Muchas gracias por su asistencia. Gaudí, si gustas, podemos comenzar. Perfecto. Buenos días, estimados clientes. La Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa Sago les da la cordial bienvenida a esta charla. Hoy contamos con el tema de seguridad de la información, un enfoque en formulación de la estrategia. Primeramente, nos gustaría darles algunas pautas generales para esta sesión. Esta sesión va a estar siendo grabada. De momento ustedes tienen lo que es la cámara, el micrófono inhabilitado para evitar algún tipo de interferencia. Sin embargo, si tuvieran alguna consulta, la pueden hacer por medio del espacio de preguntas y respuestas. Hoy la compañera María Alexandra Rojas y mi persona vamos a estar encargadas de estar moderando esta sesión. Le cedo la palabra, María Alexandra, para que nos pueda presentar al expositor. Buen día. Muchas gracias, Gaudí. Buenos días a todos. Una especial bienvenida a los clientes del banco que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es sumamente valioso contar con estos espacios donde podemos brindarles información importante y de mucha utilidad. Y bueno, muy agradecidos por su participación en la Tecnoweek 6.0. Para la charla de hoy nos acompaña Ravi Orm, quien es gerente de ingeniería de ventas en Palo Alto Networks para la región del norte de Latinoamérica y el Caribe. Con 15 años de experiencia en ciberseguridad, su rol es apoyar al equipo de ingeniería local para que las organizaciones en el territorio puedan adoptar sus tecnologías y alinearlas a los requerimientos del negocio y que esto les permita estar preparados ante las crecientes amenazas de ciberseguridad. Muchas gracias, Ravi, bienvenido y por favor adelante. Muchas gracias, María Alexandra. Voy a compartir mi pantalla para que me confirmen que la están viendo bien. No sé si ya la ven. Sí, súper bien. Perfecto. Entonces, si les parece, iniciemos. Entiendo que hay un campo en el chat en donde pueden hacer preguntas. Las podemos atender al final de la sesión. Como les comentaba Alexandra anteriormente, la idea del día de hoy de la sesión, quiero hablarles un poco de cómo desde la ciberseguridad podemos apalancarnos en la inteligencia artificial pensando en un objetivo estratégico de hoy en día que es la resiliencia, la capacidad que pueden tener las plataformas tecnológicas de adaptarse, de seguir prestando servicios, de garantizar la continuidad, aun cuando se haya dado las condiciones para la materialización de un ataque o la materialización de un incidente, así no haya sido necesariamente un ataque de ciberseguridad. En, 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 en los últimos 3, 4 años dentro del mundo de ciberseguridad ha habido un gran ímpetu, un gran empuje en cómo podemos empezar la materialización de la inteligencia artificial. Es algo que voy a estar comentándoles un poco cómo lo estamos haciendo nosotros. Yo formo parte de un fabricante de Palo Alto Networks. Voy a tratar de manejar el mensaje lo más transparente posible sin posicionar nuestro producto. Voy a tratar de manejarlo de manera muy transversal con lo que está pasando hoy en día en el mundo de la ciberseguridad. Hay 3 preguntas en donde me voy a enfocar el día de hoy. El primero de ellos es, ¿por qué es tan difícil mantener la continuidad? ¿Por qué es tan difícil lograr ese concepto de resiliencia cibernética cuando gran parte de nuestro negocio hoy en día como entidades se está llevando hacia sistemas tecnológicos e incluso hay una opción muy alta de capacidades de nube? Si la promesa de este tipo de servicios es la continuidad, ¿por qué no está costando tanto como organizaciones mantener esos indicadores de servicio o de disponibilidad del servicio como donde deberían estar? La segunda pregunta es, ¿cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial? Para esto también voy a aprovechar un poco y comentarles qué estamos haciendo y qué estamos viendo en el mundo de inteligencia artificial aplicable al mundo de ciberseguridad. Y el último es casos prácticos, casos donde puede ser aplicable esta ciberseguridad y cómo ya lo estamos haciendo hoy en día y cómo estamos pensando aplicarlo. Aquí sí voy a hablar un poco más de la óptica de cómo Palo Alto Networks como fabricante lo está haciendo y lo está viendo. Si hablamos de resiliencia puntualmente, creo que hay 3 macro objetivos. El primero de ellos es cómo administramos o cómo catalogamos aquello que para el negocio es importante.
¿Y a qué me refiero con esto? La gestión de riesgos. ¿Cómo yo puedo empezar a identificar cuáles son los activos más críticos para mí? ¿Cuáles son los que deben estar disponibles, no importa qué? Y qué tan vulnerables pueden ser. Vulnerables a un posible ciberataque, a un posible compromiso, pero también vulnerables a un posible incidente de solo continuidad. La segunda es entender dónde estoy. O sea, el primer paso es siempre se busca saber qué tengo, cómo lo tengo y a qué peligro me estoy enfrentando. Y ya en el segundo me enfoco un poco más en qué tan eficaz y eficiente es aquello que tengo desplegado. ¿Cuál es el modelo operativo que tengo? Y ese modelo operativo, cómo me puede apoyar a reducir la exposición a un posible incidente que tienen esos recursos. Y por último, y aquí sí ya hablo un tema de amenazas puntualmente, es cómo respondo ante las amenazas. El foco siempre de nuestro lado va a ser preventivo. La gran mayoría de los ataques pueden ser prevenidos. Sin embargo, hay algunos que puede que por alguna circunstancia sean exitosos. Tenemos que tener capacidades de detección dentro de la plataforma, capacidades de entender qué estamos haciendo para poder identificarlos de manera adecuada y por ende poder automatizar y responder de manera automática para no impactar o impactar lo menos posible a la continuidad del negocio. Son 3 pasos, en teoría, 3 pasos que en el papel pueden ser sencillos, pero eso ha hecho que últimamente haya adquirido una mayor capa de complejidad. ¿Por qué? Realmente por cómo se ha ido evolucionando el consumo de las tecnologías y el despliegue de servicios tecnológicos. Anteriormente hablábamos de que todas las aplicaciones que usaba una entidad o una compañía estaban todas desplegadas en un data center. Ese data center tiene unos controles de ciberseguridad para evitar la explotación de vulnerabilidades, para evitar un malware, para evitar un ataque a un portal web. Y ahí estaba concentrada toda la información sensible en un solo data center. Hoy en día ya la historia es muy diferente. Hoy en día, bueno, por ejemplo, esta sesión la estamos haciendo en Teams. Teams no está desplegada en el data center, es una solución basada en nube. De hecho, es una solución que es parte de un fabricante tercero. Eso se vuelve un perímetro adicional o como le decimos en ciberseguridad, se expande la superficie de ataque. Ya no tengo que lidiar solo con un componente estratégico que es mi data center, ahora tengo que lidiar con mi data center, con las aplicaciones que tengo en la nube, en las aplicaciones SaaS, en las aplicaciones como servicio. Tengo otro perímetro que se termina volviendo también, que es las aplicaciones que tengo en las nubes públicas que estoy contratando y estoy desplegando aplicaciones. También tengo un componente de teletrabajo. En los últimos 5 años cambió la manera como también nosotros como empleados atendemos organizaciones o trabajamos en una organización. Hoy en día existen muchos modelos híbridos o de teletrabajo. Nuevamente pasa lo mismo, la persona antes estaba detrás de un firewall, detrás de un filtrador de contenidos, tenía múltiples controles y bloqueos para evitar que esa persona, ya sea de manera accidental o intencional, lleve a cabo comportamientos maliciosos. Hoy en día, cuando esa persona sale a casa, ya se vuelve parte también del perímetro de la organización y también hay que aplicarle los mismos controles y las mismas capacidades de ciberseguridad que se le venían aplicando cuando estaba sentado en su puesto de trabajo. Otro componente también es dónde se está alojando la data. Nuevamente, hace unos años toda la data se alojaba en el data center. Hoy en día nos estamos consiguiendo con un panorama distinto. Hoy en día pueden haber data en OneDrive, en SharePoint, en Google Drive, en sistemas de gestión de clientes, en un SAP, por ejemplo. Hoy en día la data está desplegada en múltiples silos. Entonces, nuevamente, así como tengo data distribuida, tengo que tener capacidades de poder clasificar esa data, no importa dónde se encuentre. Y algo que ha pasado mucho en los últimos 2 años, incluso en el mercado latinoamericano, es algo que en ciberseguridad llamamos ataques de cadena de suministro. Los ataques de cadena de suministro puntualmente no es que nos ataquen a nosotros como organización, atacan a un aliado de nosotros, atacan a un proveedor de nosotros, y a partir de ese ataque pueden desplazarse hacia nuestros sistemas de información. Eso pasó puntualmente. Yo estoy basado en Bogotá. Anecdóticamente les cuento que pasó con un proveedor de servicios de conectividad y de colocation de data center en Bogotá. Hubo un compromiso y a partir de ese compromiso
terminaron impactando 40 clientes de ellos. El atacante se movió desde la infraestructura del proveedor hacia los diferentes clientes y generó un daño tremendo en diferentes organizaciones y estructuras. ¿Cuál es el mensaje acá puntualmente desde el mundo de ciberseguridad? Así como nosotros como compañías tenemos estrategias, sistemas y programas de ciberseguridad que tienen que ser eficientes, creo que también se le debe exigir eso mismo a quienes les están prestando servicios de tecnología, servicios de ciberseguridad, servicios como integradores. La idea es que ellos sean medidos con el mismo criterio y detalle con el que ustedes se están midiendo a sí mismos. Creo que este tipo de iniciativas se va a empezar a dar, pero yo creo que lo que va a terminar catalizándolas es el componente regulatorio. Hoy en día, en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, ya salió una ley en donde esto que les comentaba de tengo que auditar a los que me proveen servicios tal cual como me audito a mí, ya se va a empezar a hacer efectivo en el sector financiero a partir de enero del 2025. En Estados Unidos también se están mirando iniciativas similares en el sector financiero. Eso realmente va a terminar llegando hacia nosotros, vamos a terminar moldeándolo, tropicalizándolo, pero eventualmente también van a ser regulaciones que van a llegar a nuestra parte del mundo. Esto es lo que hoy en día creo que estamos viendo que hace que sea más compleja la implementación de una estrategia efectiva de ciberseguridad. Para que tengan una idea también, y esto siempre me gusta mencionarlo, el cibercrimen es un negocio. Es un negocio de 8 trillones de dólares al año. Es un negocio que es bastante grande. La motivación sigue siendo económica, la motivación es económica. Tengan en cuenta que al momento de un ataque, normalmente, en la gran mayoría de los casos, no es el impacto reputacional lo que están buscando, no es hacer un daño a la continuidad, es simplemente motivos económicos. Entonces, acá siempre entra en juego una conversación como, ¿qué hago si me están extorsionando porque me cifran unas máquinas? La recomendación siempre es contratar una compañía que tenga los servicios que los pueda ayudar a atender en ese tipo de escenarios. A veces, por la situación que se está viviendo y por el impacto que puede tener, se toman decisiones muy apresuradas que no necesariamente son las más adecuadas. Hay muchas compañías hoy en día, muchos fabricantes de ciberseguridad, incluidos nosotros, que hoy en día pueden apoyar en prestar esos servicios de cómo responder y cómo darle manejo a un incidente. ¿Qué estamos viendo también adicionalmente en la industria? Y acá, soy de un fabricante y quizás con lo que diga me puedo estar disparando en el pie, pero tradicionalmente el enfoque siempre ha sido en la tecnología. Si tengo una necesidad, si tengo un problema, siempre empiezo a buscar qué fabricantes o qué proveedores de tecnología me pueden ayudar a suplir esa necesidad. Estamos viendo un pequeño cambio de paradigma. Yo creo que la tecnología eventualmente tiene que ser el elemento que habilite o el elemento que permita que se ejecute la estrategia. El foco de todo esto tiene que partir desde la estrategia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como organizaciones? ¿Cómo hacer mi estrategia de ciberseguridad? ¿Cómo hacer mi gobernanza? ¿Cómo lo voy a estructurar? Y aquí entran las personas y la cultura en la ecuación. ¿Cómo voy a dividir mis equipos? Tengo, nuevamente les comentaba que el primer punto es la gestión de riesgos, ¿no? Cómo yo interpreto qué tengo, cómo lo tengo, qué tan bien configurado está y qué tan seguro me siento al respecto. Lo primero tiene que ser la fase de, tengo que tener las personas que me ayuden a calificar dónde estoy, desde la perspectiva de ciberseguridad. Tengo que tener personas que también me ayuden a entender un poco desde la perspectiva de planeación hacia dónde voy como compañía. Y en ese hacia dónde voy como compañía, qué elementos tecnológicos están involucrados. De manera tal que cuando se esté diseñando la tecnología que se va a implementar, se pueda introducir la ciberseguridad desde el diseño. Es un concepto que llamamos seguridad desde el diseño. Mientras antes involucremos la ciberseguridad, menos costosa termina siendo y mucho más efectiva en el alcance de los controles que pretende implementar. Entonces, nuevamente, todo parte de cómo se está definiendo la estrategia. A partir de la estrategia se crean las políticas, cuáles van a ser mis líneas bases, cuál es el mínimo que voy a autorizar para proteger un activo. Un activo puede ser una máquina en una nube, puede ser un usuario haciendo teletrabajo, puede ser alguien sentado en una oficina o en una sucursal.
defino mis líneas bases, defino cuáles son mis condiciones mínimas, defino quiénes son las personas que para mí son más importantes en la organización que manejan más data sensible, cuáles son las aplicaciones que más manejan data sensible. Esto es un modelo que se llama, una estrategia que se llama la estrategia de cero confianza, y sobre eso yo voy actuando, yo voy definiendo qué tipo de procesos tengo que implementar. Tengo que tener un componente de gestión de activos, por ejemplo, este que estoy viendo acá. El componente de gestión de activos me ayuda a llevar a cabo una base de datos de qué elementos tengo, dónde están desplegados, qué características tienen, qué vulnerabilidades pueden tener. La gestión de vulnerabilidades puede estar también dentro de este componente. Y luego, basado en esa visual, yo decido cómo les voy implementando controles de ciberseguridad. Yo voy decidiendo, ¿saben qué? Hay data sensible, yo tengo que tener un componente de protección de datos, un componente de DLP. Ahí yo tengo muchas instancias, tengo que tener un agente que me proteja que no se ejecute ningún tipo de malware. Son instancias que no se actualizan a menudo, tengo que tener un componente de gestión de vulnerabilidades para entender que están al día o que hay algo que deben actualizar puntualmente. Maneja mucha data sensible y no quiero que las accedan otro tipo de usuarios que no deben tener permiso. Necesito un componente parecido a un firewall, a un SASE, a un SAT-TNA. Una vez permitido el tráfico, ¿qué hago? ¿Cómo me aseguro que el tráfico es benigno? Tengo que tener módulos de prevención de amenazas, motores de anti-malware, motores que me eviten explotar vulnerabilidades, motores que me permiten identificar si hay equipos comprometidos. Es la misma necesidad de cómo estamos concibiendo la tecnología y el proceso la que me va a habilitar a entender qué tecnologías para mí pueden tener sentido. Lo menciono nuevamente, tendemos a ver muchísimo que prima la tecnología sobre a veces la estrategia que se está implementando. No, partamos de la estrategia y que eso sea lo que nos ayude a entender dónde estamos, cómo lo estamos midiendo y qué necesitamos. Cuando voy a implementar una estrategia de ciberseguridad, yo siempre comento que la estrategia de cero confianza es un marco de referencia bastante importante, ¿no? O sea, el principio es muy sencillo, no confíes en nada, todo debe ser inspeccionado. ¿Eso qué implica? Eso implica que yo debo tener muy clara cómo es la identidad, quién me está accediendo a un recurso, qué me está accediendo, y tengo que tener una definición también muy clara de cómo es la aplicación y dónde está la aplicación. Tengo que entender desde dónde me la está accediendo. Ahí aplica el tema de postura. Está usando un equipo corporativo, está usando un equipo que es parte del dominio, está usando un equipo que tiene las soluciones de ciberseguridad instaladas en la máquina, está usando un equipo que ha sido actualizado en los últimos 60 días. Todo esto para mí son insumos que me permiten implementar las políticas para yo decidir cómo gestiono y permito mis aplicaciones. Algo que estamos viendo, y aquí sí entro un poco al mundo de ciberseguridad, de inteligencia artificial, hace 3 años apenas, o sea, 2021, creo que no es mucho tiempo. Normalmente, desde el día que el atacante llevaba a cabo el compromiso, o sea, desde que el atacante tomaba control de una máquina hasta el momento que él lograba su objetivo, que es exfiltrar información o ejecutar un malware o lo que sea, pasaban 44 días. Hace 3 años pasaban 44 días. En el 2024 estamos viendo que ni siquiera es un día, están pasando horas. Ya el atacante está implementando una estrategia basada en playbooks, en guiones, que está automatizando toda su labor. Están pasando dos cosas realmente. Por un lado, el atacante está automatizando todo lo que él anteriormente hacía, que le tomaba días, lo está automatizando. Todos son scripts, se ejecutan casi que de manera progresiva e inmediata, no tiene que tomarle tanto tiempo. Y lo otro es que está también utilizando inteligencia artificial. ¿Qué está logrando con la inteligencia artificial? Entender si hay vectores adicionales que le permitan lograr un compromiso que él no haya contemplado anteriormente. Normalmente el atacante, recuerden, ¿no? Aquí el motivo del atacante siempre va a ser económico, ¿no? El atacante normalmente tenía como un cinturón con diferentes herramientas dentro de ese cinturón, y si una no le servía, intentaba con la otra, y así sucesivamente hasta que el cinturón se quedara vacío. En este caso, ese set de herramientas disponibles ya no es limitado, ya no tienen que depender de él, ya eso lo está llevando a cabo a través de inteligencia artificial. ¿Cuál es el mayor problema de que el atacante sea exitoso en horas? De que hoy en día estamos detectando, y esto a partir de información de incidentes que hemos respondido, que normalmente
a una compañía le toma 6 días responder o hacer la remediación de un incidente. Al atacante le está tomando horas y a las compañías le está tomando 6 días. La única, y aquí sí me adelanto un poco, la única manera de poder vencer esto es a través de inteligencia artificial. Si ellos la están utilizando, si ellos están automatizando y utilizando inteligencia artificial, los defensores también tenemos que llevarlo a cabo. Y acá también, les comentaba en una lámina anterior que hay un componente regulatorio importante. La Ley de Protección de Datos Personales de la Comunidad Europea, ellos implementan una política que una compañía vulnerada tiene el compromiso de que por ley en 3 días tienen que notificar que hubo una brecha de contenidos. Normalmente la reputación de la compañía cambia considerablemente, depende del manejo que le dé a un incidente. Si están obligados a reportar en 3 días y lo que muestran al público en 3 días no es algo muy diciente, no es algo muy detallado de qué pasó, cómo se dio, desde cuándo se dio, qué acciones se tomaron, qué acciones se van a tomar para que no vuelva a suceder, cómo se está conteniendo la propagación de la data, cuál es el impacto. Si toda esa información no está detallada adecuadamente, eso normalmente tiene impactos reputacionales y financieros para la compañía que está haciendo la publicación. Entonces, este tiempo de 6 días tiene que cambiar, tiene que reducirse considerablemente y nuevamente, aquí yo creo que la inteligencia artificial va a ser clave, porque también entramos a otro problema que nos estamos enfrentando hoy en día en la industria y es que tecnología hay mucha tecnología, pero no hay capacidad o no hay personal especializado que administre esas tecnologías. Entonces, si yo me vengo para acá, por ejemplo, y digamos que del lado izquierdo van a ver que hay 10 iniciativas de negocio. Son 10 objetivos estratégicos que puede tener una compañía para el 2024. No sé, digamos que uno de esos objetivos es, quiero tener una mejora en mi presencia digital. Quiero implementar, no sé, un bot que le ayude a mi cliente a escoger el producto adecuado, a hacer una validación de disponibilidad de cupos crediticios. Quiero implementar mecanismos de inteligencia artificial basados en los patrones de consumo del usuario. No sé, múltiples elementos que yo puedo implementar a partir de, o con el objetivo de, las personas me consuman más a través de los portales online. Es una iniciativa del CIO, es una iniciativa del negocio, es un objetivo del 2024 para el negocio y esto es una simulación. Si yo empiezo a asociar eso a proyectos de ciberseguridad que tiene que ejecutar el CISO para cumplir con el objetivo del CIO, empezamos a ver que empiezan a existir varias necesidades, ¿no? Entonces, en el ejemplo puntual que le estaba dando, tengo que tener un componente de seguridad de aplicación. ¿Eso qué implica? Gestión de vulnerabilidades. ¿Eso qué implica? Tengo que monitorear cómo estoy cumpliendo con los estándares. ¿Eso qué implica? Tengo que clasificar la data que esté en esa aplicación. Tengo que también controlar la gestión de accesos. ¿Quiénes tienen acceso a la aplicación? ¿Cómo manejo los privilegios de acceso a la aplicación? ¿Cómo implemento segundo factor de autenticación? Son varias cajitas adicionales que también se me van sumando a la ecuación cuando estoy implementando la aplicación. No sé, si la voy a desplegar en nube, ¿cuáles son los componentes de seguridad en nube que voy a implementar? Análisis del código fuente, capacidades de CASB para analizar cómo están interactuando con la aplicación, escaneo del código, seguridad de contenedores, si hablamos de seguridad nube. Entonces, cada iniciativa de negocio termina mapeando a múltiples controles de ciberseguridad. De hecho, hicimos una encuesta nosotros con 1,200 CISOs a nivel global el año pasado y el resultado fue que de las compañías que entrevistamos, tratamos de que fuesen parte de las 2,000 más grandes del mundo, decían que en promedio tenían 37 controles de ciberseguridad diferentes de 14 fabricantes distintos. Ese es el promedio que dio la encuesta. Entonces, estamos hablando de que hay compañías que están administrando 30, 40, 50 controles diferentes de ciberseguridad y desafortunadamente no tienen 30, 40, 50 especialistas en ciberseguridad. Entonces terminamos teniendo personas con el manejo de muchos productos en simultáneo y desafortunadamente es un manejo en donde no le terminan sacando el provecho suficiente. No es porque la persona no tenga las capacidades,
porque la persona no tiene el tiempo. Y si nosotros vamos al mercado y empezamos a buscar personal especializado, nos vamos a dar cuenta que hay muy pocos y los que están son muy costosos. Entonces, nuevamente, acá la solución también tiene que ser inteligencia artificial. Obviamente no para reemplazar al humano. Honestamente no creo que eso pase en la gestión de productos de ciberseguridad, pero sí creo que puede ayudar mucho en su gestión. Entonces, creo que ya les he mencionado inteligencia artificial varias veces. Quisiera hacer un pequeño detalle de eh, qué tipos de inteligencias artificiales existen, cómo se clasifican y cuáles son las que estamos utilizando en ciberseguridad. Y aquí sí puede quedar un ejemplo puntual de Palo Alto. La primera es, no sé cómo traducirla, quizás inteligencia artificial angosta, ANI, le dicen, es una inteligencia artificial muy específica. No sé si recuerdan hace ya varios años, desafortunadamente, un computador de IBM, Deep Blue, le ganó al campeón mundial de ajedrez en ese entonces. ¿Cómo funcionó eso? Básicamente a la computadora le dieron una base de datos de miles y miles y miles y miles de juegos que se habían jugado anteriormente. Y esa computadora lo que hizo fue empezar a deducir, a partir de la posición que tenía, cuál era la jugada que mejor resultados daba, qué más probabilidades tenía de ganar. Es una inteligencia artificial enfocada en un objetivo muy, muy específico y muy único. Si queremos llevar ese algoritmo y usarlo en cualquier otra cosa, seguramente no va a funcionar. Fue pensado con un objetivo bastante específico. Eso desafortunadamente no es escalable. Es una muestra muy interesante de cómo pueden llegar a ser operados los sistemas y cómo pueden ser implementados, mas no es útil. Ahí sí nace o luego evoluciona al machine learning, aprendizaje de máquina. Hoy en día, este es mucho más utilizado. No sé si han escuchado el término de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o semi-supervisado. Son aprendizajes de una máquina en donde tú le das un set de data, le das toda la información, como en el caso anterior que le daba, un set de los datos de todos los juegos que han sido documentados de ajedrez, por ejemplo, pero él aquí no es que va a buscar cuál es la jugada más conveniente basado en lo que ya él conoce, sino que él empieza a crear etiquetas. E incluso uno le puede dar ciertas etiquetas. ¿Qué son esas etiquetas? Son soluciones deseadas. Son, ¿qué quiero que hagas? Ya yo no quiero que simplemente ganes el juego porque seguiste el mejor patrón. No, yo quiero que empieces a cumplir con ciertas condiciones. Si hablamos del mundo de ciberseguridad, yo quiero que identifiques si hay algo que hace persistencia, si es algo que se ejecuta cuando se inicia la máquina. Quiero ver si es algo que hace movimiento lateral, si es algo que se mueve a otros dispositivos. Quiero ver si tienes algo que me esté filtrando información que antes no estaba haciendo. Tú le empiezas a dar unas condiciones que él tiene que detectar y él a partir de ahí empieza a analizar la data que tiene, la empieza a clasificar y él te empieza a dar ciertos veredictos de qué tan bien o qué tan mal está ese hallazgo en específico. Eso eventualmente se terminó convirtiendo en algoritmos. Y hoy en día los algoritmos, y un ejemplo son los árboles de decisión, ya son mucho más poderosos. O sea, ya hoy en día no solo están en la capacidad de buscar algo que ya conocemos, incluso están en la capacidad de buscar algo desconocido. Aún sin haberle dado los patrones, él puede analizar los sets de datos y a partir de cierto análisis de cómo se manejan los flujos de decisiones, él puede empezar a detectar si hay una anomalía en el manejo de esa data o en la data que se le está presentando. Y acá es donde ya estamos entrando a los fabricantes de ciberseguridad. Hoy en día, aquí van a ver un listado de productos nuestros. Básicamente son casi todos nuestros productos que hoy en día estamos posicionando, pero la manera como estamos detectando amenazas está basada en algoritmos. Está basada en, ya yo no le digo que este archivo es malicioso o que esta página web es maliciosa, yo le digo, ayúdame a entender qué patrones dentro de esa página hacen que tú creas que es maliciosa. Ayúdame a entender cómo fue creada esa aplicación y qué información tienes de la aplicación que te hace entender que es maliciosa. Y a partir de allí,
es que yo empiezo a tomar decisiones. A partir de ahí es que yo empiezo a, a, a- a implementar los controles de ciberseguridad en los diferentes productos que tenemos en la plataforma. Y nuevamente, esto no es algo específico de Palo Alto, esto es algo que hoy en día muchos fabricantes están tomando este camino. Así como el atacante utiliza la inteligencia artificial para acelerar su gestión, nosotros también lo estamos haciendo. Em, esto que les voy a mostrar acá se llama el ciclo de hype, le dice Gartner, como que el ciclo de en qué fase se encuentran las terminologías de inteligencia artificial. Quizás de acá no me voy a enfocar mucho en entrar en cada detalle de cada uno de estos elementos, pero no sé si últimamente han escuchado el término de inteligencia artificial generativa. Es algo que muchísimos fabricantes están impulsando y no solo es ciberseguridad. De hecho, si alguien ha usado ChatGPT, eso es inteligencia artificial generativa. Y ya no solamente es ChatGPT, también tienen la de Google, tienen otra de Microsoft, tienen AWS, tienen un montón de inteligencias artificiales que han surgido donde tú les puedes hablar en lenguaje natural, tú les vas a hacer preguntas como si fuese otra persona y él trata de contestarte la información de la mejor manera posible basado en la data que ya él tiene clasificada y que la data que él tiene. En este momento, creemos que esa tecnología está en el pico de su expectativa. O sea, todo el mundo tiene un montón de expectativas de esto. Sin embargo, no hay mucha certeza en todavía cómo se va a utilizar de manera masiva para que sea productiva. Y, por ejemplo, creo que fue una aerolínea de Canadá, si la memoria no me falla, implementó un bot y ese bot contestaba preguntas a los clientes. Y hubo una persona que había comprado un boleto, había pedido información sobre el cambio, el bot le dijo que el cambio no tenía costo. Cuando fue a la persona a cambiar el boleto, resulta que sí había un costo significativo. La persona demanda a la aerolínea y termina ganando la demanda por un montón de dinero. Con esto no pretendo decirles que la inteligencia artificial generativa no esté bien. Yo creo que está bien, pero sí creo que tenemos que ser muy cautos en la responsabilidad que le damos y en el tipo de usos que se le pueden dar. Creo que todavía estamos en esa fase de experimentación. Aún creo que hay mucho que afinar dentro de esos modelos para que ya realmente sean efectivos. Desafortunadamente, cuando estás en el pico de la emoción de la adopción, es muy probable que posteriormente venga una curva de desilusión. Una vez que sepamos cómo gobernar, cómo modelar y qué tantas capacidades podemos darle a esa inteligencia artificial, ahí es que vamos a mejorar nuestra percepción o expectativa de esa tecnología en específico. Esto es una de las inteligencias artificiales que nosotros estamos viendo que existen en el mercado. La otra es la inteligencia artificial de precisión y ahora les hablo un poco más de eso. Pero puntualmente también hubo una encuesta que la hizo Gartner de cómo los CIOs estaban distribuyendo sus planes de inversión. El porcentaje que ven del lado derecho es cuántos están incrementando su inversión en ese tema. Incluso es algo que viene pasando desde hace varios años. La ciberseguridad es uno de los que más, quizás no en cantidad, pero sí en proporción. O sea, casi todos los CIOs están incrementando su gasto en ciberseguridad y más entendiendo que hay una tendencia muy grande de irse hacia la nube. Temas de analítica e inteligencia de negocios sigue siendo muy fuerte, pero creo que lo que me llama la atención de esta gráfica es que ya hay partidas presupuestales y hay un incremento considerable en inteligencia artificial. Hoy en día, cada vez vemos más entidades con la disposición para invertir en capacidades de inteligencia artificial. Casualmente estaba viendo el ejemplo de una entidad financiera de Sudamérica, en donde a través de su aplicación automáticamente te podían dar aprobación de crédito inmediato para que compraras a través de su marketplace la recomendación que ellos te hicieron. Entendiendo que manejan la información de tu nómina, que saben cuáles son tus patrones de consumo, saben cuánto
cuánto pueden prestarte y ellos mismos te proveen el producto, ellos mismos te proveen el préstamo y ellos mismos proveen el método de cobranza. Estos son implementaciones interesantes de la inteligencia artificial para facilitar el modelo de consumo del usuario y para darle más capacidades a ciertas aplicaciones. Este es un ejemplo de muchos. Creo que hoy en día a casi cualquier funcionalidad digital se le puede implementar en algún momento el componente de ciberseguridad o de inteligencia artificial, disculpe. Entonces, creo que lo hablé un poco del punto de vista general. Del punto de vista de ciberseguridad, nosotros estamos viendo que las capacidades de inteligencia artificial nos ayudan con, uno, detectar de manera mucho más efectiva qué es una amenaza, dos, bloquear esa amenaza, y tres, en caso de que no hayamos podido detectarla a tiempo, poder responder de manera automatizada. Y aquí sí entro un poco en el mundo de ciberseguridad. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros realmente? O sea, tradicionalmente en el mundo de ciberseguridad existe el SOC, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Normalmente o tradicionalmente hay unas personas allí, esas personas están viendo la información que le está llegando de las múltiples tecnologías que están implementadas en una compañía y empiezan a analizar esa información para detectar si hay un comportamiento anómalo o si hay un posible ataque. ¿Cuál es el inconveniente? Hoy en día, una empresa mediana, fácil, le pueden estar llegando cientos de miles de logs por segundo. Entonces se vuelve inviable que la persona esté constantemente buscando logs porque no va a llegar a analizar ni siquiera el 1% de lo que le está llegando. Entonces, creemos que la inteligencia artificial, y puede tener mucho sentido, que haga esa primera capa de inspección de la data que esté llegando. Que toda la clasificación, normalización, identificación de diferentes fuentes de data que tenga, que las convierta en información a través de inteligencia artificial. Y si hay algo que esa inteligencia artificial detecte como malicioso o como sospechoso, que le levante un evento o un incidente al analista de ciberseguridad del SOC y que eso sea lo que él debe atender. Eso es como estamos viendo nosotros que se puede llevar a cabo en los próximos años. De hecho, ya desde Palo Alto tenemos productos que lo estamos planteando de esa manera, que toda la primera capa de detección, de investigación, la estemos haciendo con inteligencia artificial y ya cuando la información se le presente a la persona que atiende el incidente, ya esa información esté clasificada y esté cuidada y esté interpretada. De hecho, tenemos un caso con una entidad financiera donde ellos hoy en día, el 98% de los incidentes que reciben se resuelven de manera automática. No hay intervención de ningún analista, no hay intervención de ningún humano. Cuando digo el 98%, suena un número muy alto, realmente es el 98% de 8.800 eventos mensuales. ¿Eso qué significa? Que siguen atendiendo 190 incidentes al mes. 190 incidentes al mes, hablamos de unos 6 incidentes al día. No es algo descabellado, es algo bastante manejable. Antes les tocaba atender 300 incidentes al día. Entonces, nuevamente, creemos que ese es el camino para que eso suceda. Todas las inversiones que estén pensando en esas tecnologías que apalanquen el negocio tienen que tener capacidades de inteligencia artificial. Les hablé un poco del machine learning, de cómo ya se está convirtiendo en algoritmos. Les hablé un poco de inteligencia artificial generativa. Hay otro componente de inteligencia artificial que también quería mencionarles antes de terminar el espacio, y es la parte de inteligencia artificial de precisión. Y esto es un poco como hoy en día nosotros estamos habilitando también dentro de la arquitectura de Palo Alto, pero nuevamente esto es algo que está pasando a nivel transversal con múltiples fabricantes. La inteligencia artificial de precisión me permite analizar toda la data que como fabricante Palo Alto ha recibido. Hoy en día Palo Alto es el fabricante con más data en el mercado de ciberseguridad. Estamos analizando esa data una y otra vez, estamos determinando patrones que son maliciosos y a nuestros productos, hablemos del firewall que está en el perímetro, hablemos del agente que esté desplegado en una máquina, hablemos de nuestras soluciones de seguridad en nube. A esos elementos le estamos enseñando cómo detectar la amenaza, no por la firma, no por el hash, por el IP, por la página web que está visitando, sino por el comportamiento de ese tráfico, por el comportamiento de ese elemento. Eso es lo que hemos venido haciendo
puntualmente nosotros lo estamos haciendo transversal en los perímetros, en la nube, en los dispositivos, donde tengamos nuestros elementos de prevención eso lo estamos adhiriendo o adicionando o empalmando con lo que llamamos o con lo que les comenté de la inteligencia artificial generativa. Y aquí me adelanto un poco. La inteligencia artificial generativa nosotros la estamos colocando bajo un modelo que le estamos llamando Copilot. Copilot también es un nombre que están usando otros fabricantes de nube, pero dentro de Copilot lo que estamos buscando es que de manera natural el analista de ciberseguridad pueda preguntarle a la tecnología, muéstrame cuántas vulnerabilidades tengo, cuántas instancias tengo con la vulnerabilidad de Log4Shell. Esto fue una vulnerabilidad bastante impactante que creo que es el año pasado. Puso a trabajar a muchísima gente durante muchísimo tiempo porque era muy crítica. Yo le pregunto al producto, muéstrame cuántos equipos o muéstrame la vulnerabilidad de Log4Shell. Él me dice, la tienes en un paquete, la han desplegado los programadores en 10 pipelines diferentes, esa imagen está o esa aplicación está vulnerable en 100 imágenes diferentes y en este momento la tienes desplegadas en 1000 contenedores diferentes. Entonces yo desde acá ya puedo empezar a generar políticas de automatización. Y él pues, ¿sabes qué? Hazme la remediación automática de todo eso que está desplegado que sea vulnerable. Y automáticamente la tecnología va a ir a entender qué estaba desplegado, lo va a actualizar o va a actualizar las imágenes que están desplegado, lo va a destruir, lo va a volver a desplegar. Y la idea es que automáticamente así se pueda resolver la vulnerabilidad. Esto es un ejemplo que me parece muy interesante, la verdad, pero también esto permite para la habilitación de otro tipo de casos de uso. Y es parte de lo que estamos trabajando hoy en día. Por ejemplo, tienen firewalls, tienen soluciones de protección perimetral de Palo Alto y quieren entender qué tan bien implementados están estos equipos. Ustedes le pueden preguntar, muéstrame qué tan saludable está la configuración de mis políticas. Y el mismo Copilot te va a indicar, ¿sabes qué? Tienes 1000 políticas, el 80% de ellas están bien configuradas, pero tienes un 20% que está permitiendo la ejecución de vulnerabilidades críticas. Tienes 20% que está permitiendo la exfiltración de datos. Él mismo te va listando cuáles son esas políticas, él mismo te va indicando cómo solucionar el problema y en nuestra próxima versión esperamos ya que tú le puedes decir solucionado automáticamente y que automáticamente lo vaya a solucionar. Lo mismo si hay un incidente de ciberseguridad, por ejemplo, en el endpoint. Hay un equipo comprometido. Listo, ¿qué tengo que investigar? Que la misma tecnología te diga qué debes investigar. Investigué eso y detecté ABC. ¿Qué me sugieres que deba hacer? En este caso ya debes empezar a iniciar un plan de mediación y un plan para detectar que no hay compromisos en otras máquinas. También te va a dar los pasos de cómo llevarlo a cabo. Te va a ayudar incluso con las búsquedas si él tiene la data. Lo que estamos visionando nosotros y lo estamos implementando desde hace 2 años es la inteligencia artificial tiene que ayudarnos a que la vida del analista de ciberseguridad sea muchísimo más sencilla y que pueda sacarle provecho a lo que está pasando o a la inversión que está haciendo en sus herramientas de tecnología. Y al mismo tiempo, también yo creo que es fundamental lo que les mostraba al inicio. No piensen en la tecnología cuando hay una necesidad. Traten de mapearlo un poco desde el punto de vista de la estrategia. Que la misma estrategia y las políticas que se implementen sean las que te vienen definiendo qué procesos necesito y qué tecnología necesito para apalancar esos procesos. Este cuadro que estoy mostrando acá, lo que hemos hecho nosotros hacia el interior es tener como diferentes niveles de adopción. No lo he implementado, no lo administro, no se integra, porque aquí también entra un componente clave en la ecuación. Me encantaría que todos ustedes se vuelvan mis clientes y que todos puedan tener productos Palo Alto y que puedan cubrir la mayor parte de lo que puedan con Palo Alto, pero no necesariamente sea el caso todo el tiempo. Hay veces que hay clientes que van a tener productos de otros fabricantes. La integración entre esos componentes es clave. Es algo que también las tendencias de mercado hoy en día están diciendo. El tema es cómo un elemento puede contextualizar a otro, no importa qué fabricante sea. Aquí, mientras más data contextualizada tenemos, más efectivos vamos a ser en cómo manejemos los controles de ciberseguridad.
¿Eso qué termina implicando cuando hablamos de procesos? Que las personas de gestión de activos te van a empezar a hablar de manera seguida con las personas del SOC, de monitoreo, por ejemplo, van a hablar con las personas de control de acceso. Vamos a empezar a ver grupos interdisciplinarios y vamos a ver tecnologías interdisciplinarias, tecnologías que están siendo administradas por uno o más actores al tiempo. Pero creemos que es el camino que se debe seguir, no solo implementar la tecnología, no solo administrarla de manera adecuada y sacarle el provecho, también poder integrarla con los otros componentes que tiene en caso de que tenga casos integrables que sean válidos para ustedes como organización. Eso es un poco lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran que consultemos. Creo que no he podido ver el chat. También no sé si alguien del equipo del banco me puede ayudar. Bueno, estamos verificando a ver si existen consultas en PR o en el chat, Ravi. Vamos a ver. Me parece que no hay consulta, Ravi. Perfecto. Ah, me dicen que sí, vamos a ver. Ah, bueno, no, es de otra Sí. consulta. Ok. No, Ravi, y creo que todo quedó muy claro. De momento no tenemos consultas. Pues nuevamente agradecerle su asistencia a la charla de hoy y por supuesto, Ravi, por la excelente presentación. En el chat les voy a estar compartiendo el acceso a la encuesta para que nos colaboren completándola. También les voy a compartir un QR para que nos den su valiosa opinión y nos hagan conocer su experiencia. Vamos a dar unos 2 minutitos. Ah, tenemos una consulta, Ravi. ¿Cuál podría ser el impacto de la tecnología 5G en la ciberseguridad? Okay. Bueno, fue un tema que no mencioné, el del 5G. Creo que tampoco mencioné puntualmente el del SD-WAN. Creo que la principal ventaja del 5G va a ser la masificación al consumo de la tecnología. Hoy en día, si tenemos sucursales, si tenemos oficinas, si tenemos personas que están trabajando en sitios muy aislados, en donde no tienen la conectividad necesaria para poder consumir servicios, pienso que con 5G va a ser mucho más sencillo. Con 5G vamos a poder habilitar una población mucho mayor a que pueda consumir servicios, ya sean clientes internos o clientes externos de las organizaciones. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de ciberseguridad? Es como un perímetro más. Así como hoy en día existe la nube, como hoy en día existe un Teams o una aplicación basada en nube, un SaaS, el 5G va a terminar habilitando un dispositivo que puede consumir mis servicios como otro componente más que yo debo estar mirando puntualmente. Perfecto, no sé si hay alguna otra consulta. Voy compartiéndoles el QR. Ok, me parece que estamos. Le doy la palabra a Gaudí. Entonces, para que haga el cierre de la sesión. Claro, agradecerle a los clientes, ¿verdad? Que se pudieron conectar este ratito con nosotros y por supuesto al expositor por este tema tan interesante. Igual, ¿verdad? Agradecerles por el espacio, la oportunidad y desearles que pasen un muy buen día.
Excelente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.